Gloria al nombre del Señor. Es hermoso, amén, poder en esta tarde nuevamente meditar de la palabra del Señor. Y quiero que abra su Biblia. Vamos a estar leyendo en el libro del profeta Oseas, capítulo 6. El profeta Oseas es uno de los profetas menores, amén, que nos habla de los propósitos de Dios y que habló al pueblo de Israel. Dios a través de él, recalcándole el pecado que había en aquella nación, Dios llamándolos para que se volvieran al arrepentimiento, se volvieran a buscar a Dios. Dice Oseas capítulo 6 en el versículo 1: venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiero que en esta tarde meditemos en la palabra del Señor, donde el Señor le llama a su pueblo y le dice: venid al arrepentimiento. Y como tema de este corto pensamiento de la palabra del Señor, amén, voy a hablar de venid, volvámonos al Señor. Ese es el llamado del Señor para su pueblo, así como lo fue para el pueblo de Israel en aquel tiempo, para toda esa nación. Hoy en día también el Señor nos invita a venir y volvernos al Señor. Gloria al nombre del Señor. Recordemos que fue un llamado al arrepentimiento para que nos volvamos al Señor. Dice el pasaje bíblico que leí: porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ese es el llamado del Señor, un llamamiento a la esperanza, amén, para una nación que estaba en dificultades, estaba en problemas, y qué más problemas era haberse alejado de Dios. Esta nación estaba en una situación de decadencia moral y espiritual, casi nada, una decadencia religiosa. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Habían alejado de Dios, se habían olvidado de Dios, andaban tras sus pecados, tras sus perversidades, y el Señor lo que hace es llamarlos a través del profeta Oseas, llama al pueblo, le dice: venid y volvámonos a Jehová. No podemos estar lejos de Dios. Dios siempre quiere que estemos cerca de Él. Amén. Dice Santiago: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Oseas ofrece al pueblo sanidad y ayuda para personas, amén, para aquellas personas que estaban enfermas por causa del pecado. Dios los había castigado, Dios los había herido, Dios había, amén, destrozado a ese pueblo, lo había desgarrado, lo había tratado fuertemente. El pueblo estaba dolido, el pueblo estaba enfermo, amén, pero el profeta Oseas le dice: así como Dios los hirió y Dios los castigó, Él está solícito, Él está presto, Él está dispuesto para sanarlos otra vez. Así como Dios los arrebató, aleluya, también está dispuesto a curar sus heridas y a vendar esas heridas. Qué bueno es el amor del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Así que como esas personas, amén, el pueblo de Israel necesitaba de Dios, necesitaba volver al Señor. No se puede decir: es que yo necesito a Dios y no volverme a Él. Para yo poder obtener de parte del Señor su ayuda, su gracia, necesito volverme a Dios. De lo contrario, no hay nada más que hacer. Este pueblo se había apartado del Señor en su adoración. Vamos a mirar Oseas capítulo 4, el versículo 1. Estaremos mirando ahí, amén, donde el profeta Oseas no le habla al pueblo con rodeos, él le habla con sinceridad, le habla con mucha franqueza. Qué pesar que hoy en día hay tantos predicadores por el mundo que siempre tratan de maquillar el mensaje, que siempre tratan de hacer ver las cosas tan bonitas y no le declaran al pueblo el pecado. Les da temor que se vayan de la iglesia, que dejen de dar sus diezmos, amén. Están preocupados porque entonces la gente se va y el pueblo se hace más pequeño,
pero benditos aquellos hombres y aquellas mujeres que saben que su mayor responsabilidad es hablarle al pueblo su condición. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Dios, para que se arrepientan, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Si los predicadores de ayer hubieran predicado, los predicadores de hoy hubiéramos predicado un mensaje más certero, un mensaje con mayor responsabilidad, tendríamos quizás una nación más rendida a los pies del Señor. Pero hoy, por causa de muchos predicadores guardarse en el verdadero mensaje que viene del cielo, es que estamos viviendo estas situaciones tan difíciles donde vemos el castigo y la reprensión a las naciones, como lo fue en el tiempo del profeta Oseas. Dice el capítulo 4, versículo 1. Controversia de Jehová con Israel. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué contendía Jehová con los moradores de la tierra? Mire lo que dice ahí. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Tremenda, amén, acusación que hace ahí el profeta Oseas al pueblo, a la nación de Israel. Y sin duda es lo mismo que hoy estamos enfrentando, estamos mirando. Ahí el pueblo se había apartado del Señor en su adoración. Alabado sea el nombre de Cristo. Número 1, no había verdad en la tierra. No había verdad. Cada uno hablaba conforme a su corazón. Número 2, no había misericordia en la tierra. Imagínese la tierra sin misericordia. La tierra sin la misericordia del ser humano. Cuánta crueldad, cuánta maldad se avistaba en aquellas naciones. Cuántos corazones sin temor de Dios, sin misericordia. Cuántas personas que no tienen misericordia, cuánto daño hacen a las naciones, a las personas, a las familias, a los hogares. Hoy lo vemos en muchas naciones, en muchos países donde hay dictaduras, donde no hay misericordia y poco le interesa el bien común, poco le interesa el bien de las personas. Mientras ellos están felices, tranquilos, cómodos, hay personas que están padeciendo hambre, que están sufriendo la crueldad de otros, porque no hay misericordia. De la misma manera sucedió en el tiempo del profeta Oseas. No había misericordia en la tierra, tampoco había conocimiento de Dios. Algo demasiado, amén, extremo, porque necesitamos el conocimiento de Dios para poder buscar a Dios, número 1, para poder agradar a Dios, número 2, número 3, para volvernos a Dios. El conocimiento hace falta al hombre, a la mujer, para poder volverse a Dios. De lo contrario, seríamos como el pueblo en tiempo del libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Gente que vivía como si Dios no existiera, como si Dios no lo viera. Y lamentablemente así estaba pasando con la nación de Israel. Todo mundo pecaba, todo mundo hacía lo que bien le placiera, como si Dios no estuviera viendo. Amén. Pero cuando Dios los llamó a cuentas, fue tremendo. Amén. Dice, gloria al nombre del Señor, que allí no había ni verdad, ni misericordia, ni tampoco había conocimiento de Dios. ¿Para qué sirve la verdad? La verdad crece, amén, como el resultado de estar bien con Dios. Si nosotros estamos bien con Dios, habrá verdad. Dice San Juan capítulo 8, versículo 32. Yo quiero que lo leamos. Amén. Esta cita bíblica nos habla y dice en el versículo 32 del capítulo 8 de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí tenemos la verdad. La verdad es la que hace libre al hombre, al ser humano. Y una nación donde no había verdad era una nación esclava. ¿Esclava de qué? Del pecado, esclava de la maldad, esclava del diablo, esclava de Satanás. Usted lo puede ir comparando, amén,
y mirar por qué muchas personas andan torcidas, andan haciendo lo malo, deleitándose en placeres y en tantas cosas. ¿Por qué? Porque no han sido libertados del pecado. No son libres. Sus pensamientos están atados, sus sentimientos están atados. Y esas personas, imaginémoslas con unas cadenas tremendas que aunque quieran ser liberados no pueden, porque solamente la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo puede liberar a una persona. Para que pueda ser libre necesita venir a Cristo, buscar del Señor. Así se encontraba la nación de Israel en aquel entonces. No había verdad. Recordemos que la verdad crece como resultado de estar bien con Dios, de ninguna otra manera. También la misericordia. Estamos hablando que en esa tierra no había verdad ni tampoco había misericordia. Y la misericordia fluye del conocimiento de un Dios misericordioso. De Él es que aprendemos nosotros, amén, a tener misericordia. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y le mostró, amén, a Moisés el camino de la misericordia, porque el Señor nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Oh, gloria al nombre del Señor. Es un Dios que se duele del castigo. Es un Dios, amén, que se acuerda de que nosotros somos polvo y muestra su misericordia para con el ser humano. Y es ahí cuando el ser humano aprende la misericordia, porque tiene de quién aprender, de quién recibirla. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si yo tengo a Dios en mi corazón, esa misericordia de parte de Dios empieza a fluir en mí. Aleluya, y nos podemos mostrar misericordiosos con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. El pueblo de Dios se había olvidado de Dios. No, amén, lo habían ignorado totalmente. Unos años, muchos años atrás habían servido a Dios, habían buscado de Dios. Pero a medida que iba pasando el tiempo, ellos se iban alejando de Dios hasta se olvidaron del Señor. ¿Por qué se olvidaron de Dios? Porque no tenían tiempo para Dios. Qué difícil es cuando el hombre se olvida de Dios. Tiene tiempo para todo. La nación de Israel se había ocupado en sus asuntos, se había ocupado en lo político, se había ocupado en el pecado, se había ocupado cada uno conforme a su pensamiento, cada uno hacía, amén, lo que más le convenía y se olvidaron de Dios. Nosotros no podemos olvidarnos de Dios. Ellos empezaron a olvidarse de Dios y comenzaron a rendirle adoración a cosas menos importantes, a cosas que no valían la pena. Y ahí los tenemos, dice la palabra del Señor, que ellos en el capítulo, bendito sea el nombre del Señor, capítulo, ya le voy a dar la cita, capítulo 4, versículo 1. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Entonces, en el capítulo 4, versículo 1, dice que Dios empieza a contender con el pueblo. ¿Por qué? Porque buscaba al pueblo y no lo encontraba. ¿Ellos qué estaban haciendo? Ellos estaban en otros asuntos, estaban alejados de Dios, estaban buscando otras cosas. También encontramos ahí en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 4, donde el pueblo se había acostumbrado a ofrecerle a Jehová cualquier cosa como ofrenda. Y dice así, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel,
dice Jehová el Señor. Ahí encontramos en esas dos citas bíblicas que el pueblo prevaricaba y estaba en una condición de rebeldía, de rebelión ante Dios. Y sin embargo, los sacerdotes le decían, vaya, prevariquen, aumenten la rebelión, pero no se les vaya a olvidar traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada día. O sea, vivían en su pecado, en su condición pecaminosa, andaban torcidos, andaban desagradando a Dios, pero los sacerdotes les decían, no interesa, hagan como ustedes quieren, como ustedes piensen, anden según sus caminos, pero no se les vaya a olvidar venir a traer sacrificios a Dios. Esa era la decadencia moral y religiosa que estaba viviendo el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Y los sacerdotes le decían, ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis. Si a ustedes les parece bien, no interesa, háganlo así. Amén. Eso de todas maneras Dios es bueno y misericordioso. Aunque ellos no aprendieron misericordia, ellos se cobijaban con la misericordia de Dios y ofrecían esos sacrificios que nosotros sabemos que Dios en ninguna manera los aceptaba. Hay un pasaje en el libro del profeta Isaías, quiero que lo leamos, en el capítulo 58, la condición del pueblo. Allí lo tenemos. Clama a voz en cuello, 58, 1 y 2. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Mire, tremendo. Este pueblo buscaba a Dios cada día y querían saber, conocer los caminos de Dios como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Habían dejado la ley de Dios, habían dejado, amén, lo bueno, lo que Dios pedía de ellos, pero querían que Dios los aceptara a la manera de ellos, que Dios se contentara con lo poco que ellos le ofrecían a Dios. Entonces encontramos ahí que esta nación, amén, ofrecían a Dios sacrificios y adoraban a Dios a la manera de ellos. Quiere decir, gloria al nombre del Señor, que ellos habían dejado a Dios, se habían olvidado de Dios, aleluya, y que cosas menos importantes recibían toda su adoración. El culto a Dios era ofrecido de una forma, amén, incorrecta. La adoración que ellos ofrecían no era una experiencia renovadora de vida, amén. O sea, de ninguna manera lo que ellos ofrecían a Dios, Dios lo recibía. Y tampoco efectuaba en ellos, amén, una transformación. Tampoco cumplía esa adoración a Dios, amén, ese efecto espiritual de arrepentimiento, aleluya, de volverse a Dios, sino que cada vez ellos se alejaban porque Dios no aceptaba para nada los sacrificios que ellos le ofrecían a Dios. Para nada Dios recibía la adoración. Amén. La adoración de ellos carecía de fe. Lo hacían por hacerlo, porque lo habían aprendido, porque sus antepasados les habían inspirado, porque lo habían aprendido de sus padres, pero en ninguna manera la adoración que ellos ofrecían llegaba a la presencia del Señor. Entonces esa era la condición. Por eso el profeta Oseas, amén, ahí nos habla que en el capítulo 6 llama al pueblo a volverse a Jehová. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Amén. Entonces, mirando toda esta situación, condición del pueblo, esa decadencia moral y religiosa en que el pueblo había caído, nosotros podemos en esta tarde analizarla, compararla y decir, qué pueblo tan rebelde, qué pueblo tan complicado, qué pueblo tan desagradecido. Quizás por nuestros labios pueden brotar muchas palabras de decepción por esa nación. Amén. Todo lo que Dios había hecho con ellos,
cómo Dios los había ayudado y una tras otra vez la misericordia del Señor había estado sobre ellos. Y quizás nosotros hoy decimos, pero ¿qué pueblo ese? Yo le pregunto en esta tarde, ¿podremos nosotros, amén, encajar la condición del pueblo de hoy a la condición del pueblo de ayer? ¿Será que somos parecidos o somos diferentes? ¿Será que la condición de hoy, amén, la descripción de este pueblo de Israel se puede comparar con la condición del pueblo de Dios en el día de hoy o de la nación entera? Amén. Porque a veces nosotros somos buenos para señalar, ¿cierto? Señalamos a los demás como malos, como pecadores, como gente rebelde, gente que no busca de Dios, que no se humilla ante Dios. Pero muchas veces nosotros nos comportamos a la misma altura de ellos. Amén. Tenemos quizás la costumbre de señalar a otros cuando nosotros nos miramos a través de la palabra, que la palabra del Señor es un espejo. Nos damos cuenta que muchas veces nosotros hacemos peor que el pueblo de Israel. Somos peores que la nación de Israel. Nosotros tenemos la gracia, tenemos la palabra de Dios, tenemos las epístolas, tenemos los evangelios, tenemos toda nuestra mano y sin embargo nosotros no ponemos por práctica. Amén. Y también tenemos los escritos bíblicos del Antiguo Testamento, donde el apóstol Pablo dice que aquellas cosas que les acontecieron a ellos han quedado escritas para nuestra enseñanza y sin embargo no aprendemos. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ¿podría esta descripción encajar con la condición de nuestro pueblo hoy? Yo considero que sí. Amén. Que nosotros, amén, estamos como al mismo nivel. Que Dios nos ayude. Nosotros, así como ellos se alejaron de Dios en sus palabras, vamos a mirarnos nosotros ahora, ya los miramos a ellos. Vamos a mirar en Oseas capítulo 4, el versículo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Oseas capítulo 4, versículo 2. Mire, de qué manera ellos se alejaron de Dios. Número 1, vamos a mirar. Capítulo 4, versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio suceden. Entonces ahí encontramos las dos maneras como el pueblo se alejó de Dios. Número uno, las palabras. Amén. El pueblo se había alejado de Dios en sus palabras. ¿Qué hacían ellos? Perjuraban y mentían. Dos cosas que nosotros la vemos hoy en día como natural. Eso es fácil encontrar gente, amén, que anda jurando por Dios y anda jurando por el cielo y jura por la tierra y jura por su mamacita, aunque esté en la tumba, y jura por todo. Amén. Que yo juro por mi hijo, que yo juro, mejor dicho. Y gente que miente, eso hay por todos lados. Gente mentirosa que se le hace fácil abrir la boca para decir mentiras. Algunos dicen, no, es que es una mentirita piadosa ahí como por quedar bien, pero eso yo después me arrepiento. Y hay gente que dice, no, que son mentiritas blancas, tanto blancas como negras de parte del Señor. Mire, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios castigó al pueblo de Israel por mentir. Amén. No crea usted, amado hermano y amado amigo, que Dios no lo castiga a usted por mentir. Toda palabra mentirosa, amén, vamos a darle cuentas a nuestro Dios. Así que tenga mucho cuidado. El pueblo se alejó de Dios en sus palabras. Cada vez que nosotros perjuramos o mentimos, nos alejamos de Dios. Oiga bien, nosotros mismos nos alejamos de Dios. No es que Dios se aleje, no, Dios nos ama y en su gran misericordia nos ayuda. Pero la mentira nos aleja de Dios. Tenga cuidado, amado hermano, amén. No sea que usted se esté alejando cada día más y no se esté dando cuenta. Y después está diciendo, Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Señor, ¿por qué yo te alabo, yo te adoro? Yo siento que el cielo es como de bronce, la tierra es de hierro, y yo no siento la presencia de Dios, siento como que Dios se ha olvidado de mí. ¿Por qué? Porque siempre estamos analizando nuestros pecados y nosotros mismos nos hemos encargado de ponerlos en una balanza y decimos, no, pero es que este pecado es más pesado que este otro. Cuando delante del Señor, hermano,
hasta las mentiras pesan demasiado. Tengamos cuidado. Las palabras, amén, dan la medida de nuestra condición espiritual. ¿Está escuchando bien, hermano? Las palabras dan la medida de nuestra condición espiritual. Si usted espiritualmente está bien, agrada a Dios con sus palabras. Pero si espiritualmente usted va bajando su vida de espiritualidad, de temor a Dios, mire, hermano, esas palabras revelan lo que está en su mente, lo que está en su corazón. Amén. Sale al exterior a través de sus palabras. Por eso el Señor le dice al pueblo, dice, contendía con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Perjuraban y mentían. ¿Qué hacían? Perjuraban y mentían. Así que tenga mucho cuidado. Las mentiras, las palabras manifiestan el estado del corazón. ¿Cómo tiene su corazón? ¿Cómo es su corazón delante de Dios? Amén. El corazón nuestro tiene que ser un corazón limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El decir mentiras, el continuamente abrir nuestra boca para mentir, quizás para alcanzar un favor, quizás para quedar bien, quizás para taparle el pecado a otra persona, eso hace que su corazón se dañe. Eso hace que su corazón se corrompa. Eso hace que su corazón, amén, no esté limpio, sino al contrario, se vaya contaminando con el pecado. Vamos a mirar San Mateo capítulo 12, versículo 33. Algo que a mí me molesta es una persona que diga mentiras. Eso me molesta. Amén. No hay nada mejor en una persona que hagan a una persona tan valiosa como que esa persona sea tan sincera. Así le cueste lo que le cueste. Así se le haga ver chismosa. Así esa persona tenga que exponerse. Amén. Así esa persona tenga que ser confrontada. Pero no hay nada, amén, mejor que hermosee a un cristiano o a una persona es la sinceridad. Amén. La sinceridad. Alabado sea el nombre del Señor. Dice San Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37. Pero me voy a saltar 33 y luego al 35. San Mateo 12, 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Entonces, dice que el hombre bueno del corazón saca buenas cosas. Y estamos hablando de las palabras. Si usted saca buenas palabras de su corazón, si usted saca palabras de verdad, si no es capaz, allí en su corazón empieza a buscar qué voy a decir, qué voy a hablar, cómo voy a quedar, y dice, no, estas palabras son mentiras, estas palabras no son verdad. Entonces usted selecciona y dice, voy a decir mejor la verdad. Voy a hablar no lo que me conviene a mí como persona, sino lo que le conviene a mi alma, lo que le conviene a mi salvación, lo que me conviene para agradar a Dios. Entonces dice que el hombre bueno de su corazón saca buenas cosas. Por eso digo que lo mejor que hace ver a una persona, ¿cierto? Y que la embellece y que la hace una persona de respeto, de honra, es una persona que habla verdad, continuamente habla verdad. En la antigüedad, cuando se hacían negocios, cuando se compraba algún terreno, cuando se hacía un pacto, no era como hoy. Hoy en día le pasan a usted un documento y tiene que firmarlo hasta 5 veces.
y usted firma el primer documento, luego el segundo, luego el tercero, porque esa firma es la que valida ese documento. En la antigüedad era diferente, era la palabra, amén. Lo que usted dijera, así era, y eso se respetaba. Hoy en día, las palabras del ser humano valen nada. Cualquiera se burla de las palabras. Cualquiera toma las palabras, amén, y se ríe sobre ellas o escupe sobre ellas, porque el ser humano se ha encargado de que sus propias palabras no tengan peso, no tengan valor, no tengan respeto. Pero dentro del pueblo del Señor no debe ser así. Nosotros tenemos que aprender a decir sí, sí, no, no, amén, y no estar negando las cosas por querer quedar bien, no, que nosotros seamos respetados, respetables, amén, por nuestras palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí encontramos, amén, en este pasaje que nos habla de del hombre, dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿A quién? A Dios. ¿Cuándo? En el día del juicio. Ahí está para aquellos hermanos y aquellas hermanitas que todavía les gusta decir mentiras. Ah, no, yo le pido perdón al Señor, yo me arrepiento y inmediatamente, tan pronto yo salga de esta situación, yo quede bien, entonces yo le pido perdón a Dios. Pero yo encuentro aquí otra cosa, dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Así que no pensemos ser más inteligentes, no esperemos escaparnos por la borda de ninguna manera, amado hermano. Las palabras nos alejan de Dios o nos acercan. Amén. ¿Usted cómo quiere estar de Dios, cerca o quiere estar lejos? Yo pienso que todos queremos estar cerca de Dios. Para que Dios se acerque a nosotros y podernos acercar a Él, Dios mira nuestras palabras. Amén. Dios sabe, aleluya, las cosas que hay en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, las personas habían hecho de la impiedad su práctica. O sea, era algo práctico, eso era algo normal. No se podía diferenciar entre un justo y un pecador. Eso lo vimos allí al inicio, ¿cierto? Cuando estaba hablando de los justos y los pecadores. No se levantarán los pecadores, amén, en la congregación de los justos. Aleluya. Porque una cosa eran los justos y otra cosa eran los pecadores. Entonces, nosotros no podemos permitir que la impiedad sea una práctica permanente dentro del pueblo del Señor. O somos cristianos o somos impíos. O hablamos verdad o hablamos mentiras. O somos justos o somos pecadores. Tenemos que ser diferentes. El pueblo del Señor tiene que ser diferente. Los hijos de Dios somos diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 8. Mire lo que nos aconseja el apóstol San Pablo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Allá hay una cita, amén, que yo la aprendí hace como 37 años y quedó escrita en mi corazón. Gloria a Dios. Espero que en esta tarde el Espíritu Santo escriba esa palabra en el corazón de cada creyente, de cada persona que ha propuesto en su corazón agradar a Dios y ha propuesto no estar lejos de Dios, sino estar cerca de Dios. Ahí le doy ese consejo. Usted que quiere acercarse a Dios, que ha dicho yo de ahora en adelante voy a estar más cerca de Dios, ahora sí me voy a consagrar, ahora sí voy a ser un buen cristiano, ahora sí me voy a afirmar en los caminos del Señor. Le doy este consejo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 8. Está hablando de la vida antigua y la vida nueva. Amén. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Número 1, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Oiga, hermano, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Si usted ya se despojó del viejo hombre, si usted no es un impío, ni es un pecador, ni es un descarriado, ni es un inconverso, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Si usted se despojó del viejo hombre, dice, no mintáis.
los unos a los otros. Tampoco use palabras deshonestas. Qué tristeza, qué vergüenza. Amén. Qué vergüenza escuchar hoy a cristianos, a hermanos de las congregaciones, hasta líderes, maestros de escuela dominical, niños de nuestra iglesia, jóvenes. Y estoy hablando de la iglesia generalizando la iglesia en todo el mundo. Amén. Qué tristeza saber que hay muchos cristianos que todavía pareciera que no se hubieran despojado del viejo hombre. Todavía. Amén. Tienen palabras deshonestas de su boca, palabras vulgares, palabras de doble sentido, chistes negros, verdes, sucios, de toda clase. Amén. Su boca alaba a Dios cuando hay que alabar a Dios. Y cuando no está alabando a Dios, está alabando al diablo. Está, amén, dejando salir de su boca palabras deshonestas, palabras vulgares, palabras ofensivas, palabras que hacen daño al prójimo, palabras aprendidas del vulgo, palabras, amén, que no corresponden a un hijo de Dios. Palabras que de pronto en algunos lugares son palabras, amén, que no deben estar en la boca de un cristiano, pero es que como allá en mi tierra hablan así, dicen algunos. Y yo digo, bueno, ¿a qué tierra pertenece? Porque es que el apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía no es aquí en esta tierra, sino está en el reino de los cielos. Y usted no puede llegar al cielo hablando palabras de su tierra, hablando palabras del montón, hablando palabras de gente que no tiene a Cristo. Si cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Y esa nueva criatura indica que usted ha sido transformado por dentro y transformado por fuera. Amén. O usted solamente fue transformado en sus manos, en sus pies y todo su cuerpo, menos la lengua, menos la boca. No, hermano, hermano querido y hermana querida. No usemos de palabras deshonestas, no usemos de palabras groseras, no usemos de palabras vulgares. Cuando hay tanta palabra bonita, tanta palabra elegante, tanta palabra amable, tanta palabra buena, son por montones las palabras agradables que hay para nosotros tener que recurrir a otras palabras, amén, de gente que no tiene a Cristo en el corazón. Por eso en esta tarde yo quiero compartir con ustedes este mensaje que el Señor puso en mi corazón y venía hace rato meditando en este consejo, en esta enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea nuestro Dios. Mire lo que el Señor, amén, nos habla en San Mateo capítulo 15, versículo 8. Usted no vaya a decir, no, es que eso ya es fanatismo. No, en ninguna manera. Mire lo que el Señor le dice al pueblo, amén. Se lo dijo allá en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, que ya lo vamos a leer más luego, pero ahorita estamos aquí cerquita, vamos a leer San Mateo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Era un pueblo que honraba a Dios. Yo honro a Dios, yo alabo a Dios. Señor, tú eres hermoso, tú eres bello, Señor. Mi boca te canta, mi lengua, mis labios te adoran, te alaban. Pero cuando salían del templo, deshonraban a Dios. Amén. Cuando salían del templo, allí en su casa, donde nadie los veía, quizás usted dice, no, aquí no está la pastora, ni está el pastor, no están los líderes, no están los hermanos. Aquí yo hablo como a mí se me venga, a mi bendita voluntad, como yo quiero, así como hablan en mi tierra. No, hermano, porque ahí en su casa lo está viendo el Señor. Mire, hermano, lo que usted hace en la iglesia es el resultado de lo que hace en su casa, pero muchos, amén, tienen apariencia de piedad. En la iglesia, hermanos, son santos, son espirituales, son consagrados. Amén, todo el tiempo están alabando a Dios y hablan bonito. Ay, qué hermoso, hermano. Esas palabras son hermosas. Pero Dios está en su casa y sabe usted cómo le habla a su esposa, sabe cómo le habla a sus hijos, sabe usted cómo le contesta a sus padres, sabe cómo usted se trata con sus hermanos. ¿Se ha puesto a examinar si a Dios le agrada eso?
pues déjeme decirle que al Señor no le agrada. Por eso dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Ahí está. El adorador, el que alaba bonito. Hay gente, hermano, que hasta lo hace llorar a uno. Y yo muchas veces, amén, he llorado escuchando alabanzas, cánticos, adoración al Señor. Amén. Y he llorado y me he inspirado y me he entregado en la presencia del Señor. Pero a veces hay personas que lo decepcionan a uno, porque después los escucha a uno, hermano, y otra cosa son a espaldas, otra cosa son cuando ellos están a solas. Amén. Les cambia el léxico, les cambia el vocabulario. Y da mucha tristeza y da mucho dolor. Amén, porque nosotros sabemos que el Señor no se agrada de eso. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Allí en el profeta Isaías, capítulo 58, también hay ahí una porción de la palabra del Señor que nos habla respecto a esto. Gloria al nombre de Cristo. Perdón, Isaías capítulo 29. 29, versículo 13. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 13 de Isaías capítulo 29. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo, tremendo, hermano. Entonces, tengamos mucho cuidado porque las personas dicen tantas palabras y tantas cosas que a Dios no le agradan y lo alejan de Dios cada día. Fácil, ahí está la respuesta. Dice, porque de labios me honra más, el corazón está lejos de mí. Y miren lo que sale del corazón. Pero, San Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca y del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, contaminan al mismo hombre que las practica y contaminan a todos los que están a su alrededor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué encontramos dentro del pueblo cristiano gente que después de haber conocido al Señor y haber alabado a Dios, glorificado al Señor, resulta con los años, hermano, con un lenguaje no cristiano? Porque hay personas que están contaminadas allá en su corazón y esas se encargan de contaminar a otros. Así que tenga mucho cuidado con quién usted anda, con quién usted habla, con quién usted comparte. Tenga cuidado, amén, porque de todo hay en la viña del Señor. Hay gente que se dedica al chisme, gente que se dedica a la mentira, gente que se dedica a la murmuración, a la crítica, gente que se dedica, amén, a cosas desagradables ante los ojos del Señor, y muchos son contaminados, amén. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol. Que Dios nos ayude, bendito sea el Señor. Entonces, el mentir nunca se debe tomar a la ligera. El usar palabras deshonestas, amén, no debe ser parte de nuestra vida. Tenemos que despojarnos. Dice el apóstol Pablo, dejar estas cosas, hay que dejarlas. No podemos cargarlas con ellas porque nos van a arrastrar a la condenación. Satanás es el padre de toda mentira. Y quien miente, sin duda, no está honrando a Dios. ¿A quién está honrando? Ya usted lo sabe. Amén. Entonces, todo creyente, todo hijo de Dios, todo cristiano, debemos apartarnos de la mentira, debemos alejarnos, amén, de esas cosas que son aparentemente son inofensivas, pero están llevando a muchos cristianos a la decadencia espiritual. Y uno dice, pero Dios mío, ¿qué pasa con este hermano que no se levanta? ¿Qué pasa con este hermano que no le sirve a Dios? Cada día lo ve uno como que va arrastrando el ala.
¿Qué pasa con aquella familia, hermano? Porque son zorritas pequeñas, pecados pequeños que nosotros creemos que son pequeños, pero ante los ojos de Dios no hay nada pequeño, todo es igual. Amén. Y el apóstol Pablo nos dice, amén, por lo cual desechando la mentira, capítulo 4, verso 25 de Efesios, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oiga, en otras palabras, somos hermanos. Y si usted considera a el hermano de la iglesia como su hermano, dice, hable verdad con su hermano. Si usted miente a su hermano es porque usted no es un verdadero hermano, usted es un falso hermano. Amén. O usted está irrespetando al hermano. Entonces, dice el versículo que hablemos verdad, cada uno con nuestro prójimo. Alabado sea el Señor, porque somos miembros los unos de los otros. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Un buen versículo para que eliminemos el perjurar y el mentir lo encontramos allí en el libro de los Salmos. Vamos a mirar qué nos dice el salmista David. Capítulo 19. Capítulo 19 del libro de los Salmos, versículo 14. Nos da un consejo también la palabra del Señor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. ¿Qué es grato? O sea, algo que sea agradable. Como cristianos debemos de hablar palabras agradables. Pregúntese cada vez que usted habla o piensa hablar, ¿lo que yo voy a decir es agradable? ¿Lo que yo voy a decir edifica? ¿Las palabras que salen de mi boca edifican a otros? ¿Son agradables? ¿Son agradables ante mi hermano? ¿Son agradables ante Dios? Debemos preguntarnos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Jehová, roca mía y redentor mío. Alabado sea el Señor. Entonces ahí tenemos, hermanos, este consejo de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, amén, dentro del pueblo del Señor, el pueblo de Israel, aquella nación tremenda, hermano, en el tiempo del profeta Oseas. Ahí Oseas los llamó, les dio una palabra, los corrigió y los exhortó fuertemente, amén, y les hizo un llamado y le dijo al pueblo, venid, volvámonos a Jehová, volvámonos al Señor. No podemos seguir alejados de nuestro Dios, no podemos seguir alejados porque es que nadie puede estar alejado de Dios en ninguna manera. Todos tenemos que estar cerca de Dios. El pueblo se había alejado, el pueblo andaba, mire, haciendo lo malo, amén. Y dice que el pueblo se había apartado, se había alejado de Dios, número uno, en sus palabras. Pero en el capítulo 4 de Oseas, versículo 2, da la segunda y dice que se habían apartado de Dios en sus acciones. Amén. Y ahí lo encontramos en la segunda parte del versículo 2. Dice, mataban, hurtaban y adulteraban. Primero, habla de las palabras perjurar y mentir. Después habla matar, hurtar y adulterar. Pero también hablaba de homicidio. Entonces se apartaron, se alejaron de Dios en sus palabras, pero también se alejaron de Dios en sus acciones. Ahí los encontramos, amén. Entonces, en Éxodo capítulo 20 habla de los 10 mandamientos y dice que uno de los 10 mandamientos, amén, es no matar, otro no robar y otro no cometer adulterio. Dios lo prohibió. Dios llamó al pueblo y le dijo, ustedes me van a obedecer, aquí les dejo los 10 mandamientos, se van a someter a esos 10 mandamientos, amén. Pero el pueblo se alejó de Dios en sus acciones, no quisieron, amén, acercarse a Dios. Y los pecados, estos 3 pecados prevalecían en el país. Allí estaban, amén, matando, estaban robando y estaban cometiendo adulterio, amén. Y aparte de eso, estaban alejados de Dios. Entonces, los homicidios hacen cada día que nuestras calles sean peligrosas, pero no solamente en las calles.
Hoy en día se oyen homicidios en los hogares, en las familias. Los robos a todos nos cuesta, amén. Porque si a usted lo roban, pues le cuesta. Y no solamente le cuesta a usted, le cuesta a toda su familia. El adulterio hace que las enfermedades, amén, aumenten. Eso es verdad, porque viene el juicio de Dios. ¿Y cuánta persona se va a adulterar? Y estoy hablando de los pueblos que no conocen a Dios, porque si usted dice ser cristiano y todavía en su corazón guarda ese pecado o todavía lo está cometiendo, hermano, vuélvase a Dios, arrepiéntase, amén. Usted no puede vivir con un adulterio, usted no puede vivir en pecado, alejado de Dios. Viene el Señor Jesucristo y no hay esperanza para usted, amén. Y el adulterio arruina los matrimonios, arruina las familias completas. Entonces, el llamado de Dios en esta tarde para la nación, para Colombia, para el mundo entero y también para la iglesia de Cristo es: venid, volvámonos al Señor. Amén. Venid, volvámonos a Dios. Ahí lo dice en Oseas capítulo 6, versículo 1. Venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Por qué tenemos este virus? ¿Por qué tenemos este castigo de parte de Dios? Porque no somos diferentes a la nación de Israel. Pero el Señor ha prometido que si nos volvemos a Él, Él nos perdonará, Él nos limpiará y Él nos transformará. Dice Oseas 6:2, nos dará vida, amén, otra vez. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahí está la promesa del Señor. Si nos volvemos a Dios, Dios se volverá a nosotros. Escúcheme Colombia entera, escúcheme las naciones, las personas que estén atentas a este mensaje, vuélvase a Dios, vuélvase a Dios, vuélvase a Dios para que el Señor perdone, para que el Señor limpie, para que el Señor sane, para que el Señor renueve nuestra tierra. No hay otra salida, no hay otra solución, no hay otra medicina. Solo volvernos a Dios. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Demos gracias. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido que la escribas en la tabla del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Haz que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que cada uno seamos responsables, Señor, de esta palabra donde tú nos invitas a volvernos a ti, Señor, para poder, Señor, ser sanados, porque tú creaste la llaga y tú la sanarás, Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos. Te pido que perdones los pecados de mi tierra, de mi nación, de Colombia, Señor. Y en esta hora toda persona, Señor, que se acerca a ti, Padre, te pido que la perdones, Señor. Toda persona que en este momento quiera arrepentirse, aceptar a Cristo, repita conmigo esta oración. Padre Santo, yo te pido perdón por todos mis pecados. Quiero ser libre del pecado, de la maldad, de estar alejado de ti, Señor. Acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gracias al